Hola mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? Vamos a una comparación de perfumes en el cual además vamos a entender incluso mejor aún cómo son estos perfumes. La primera versión del Alien Goddess, aquí lo tenemos, que se presentó en el año 2021, y aquí tenemos la siguiente versión, Alien Goddess Intense, presentada en el año 2022. Esta comparación de perfumes nos va a ayudar mucho mejor a entender cómo son, cómo actúan y por supuesto a saber cuál de los dos nos puede interesar más, ¿de acuerdo? Así que aquí los tenemos. La caja es, ¿dónde tengo la otra? Aquí. Son prácticamente iguales, ahí estáis viendo, directamente los dos son de 60 mililitros, que lo vamos a distinguir porque en esta pone la franja donde pone Parfum Intense, por lo demás son iguales. ¿Y las botellas? Pues las botellas son prácticamente idénticas, solamente que una es más clarita y otra más oscura. Lo veis así, ¿verdad? Os recuerdo que el código de verificación del perfume de fabricación viene aquí atrás en la parte. Lo veis aquí, ¿verdad? Ahí está. Bien, cuando nos ponemos con ellos, como siempre, duración e intensidad. De por sí, vamos a ver, es que es complicadito, ¿vale? Alien Goddess, el del año 2021, funciona muy bien tanto en verano como invierno. Está bien creado para lo que es el calorcito, el verano, aunque en tiempo muy caluroso todo hace plaf, ¿vale? Si no es un calor inmenso, dura como unas 5 horas. Y Alien Goddess necesita un poquito de frescor. En verano no funciona bien, pero si nos vamos a ponerle o en entornos, lugares un poquito más frescos, o ya nos vamos al otoño-invierno, nos puede durar unas 6 horas, dejando un poquito de rastro en la piel, ¿de acuerdo? 6 horas e incluso un pelín más. Intensidad, va a tener mayor intensidad también el Alien Goddess Intense, siempre teniendo en cuenta esa temperatura, ¿de acuerdo? El Alien Goddess no le sienta bien el frescor, sin embargo, Alien Goddess 2021 sí, ¿de acuerdo? Bien, y bien, yendo al cuerpo de ambos perfumes, sí es cierto que tenemos una estructura parecida, porque ambos tienen coco. 2021 lo tiene en agua de coco, refrescada con bergamota, y en el año 2022 tenemos coco refrescado con bergamota, pero esto es un perfume muy más denso, más oscuro, y aquí la bergamota está ausente. Ambos juegan con flores como el jazmín, aunque en el año 2021 nos preguntamos, ¿tiene tiare? ¿Tiene lo que es ese conjunto coco-tiare que da por resultado el monoi? Porque olfativamente lo sentimos muy así. Sentimos un Alien Goddess con aroma de monoi. Y ambos perfumes juegan con lo que es madera de cashmere en el fondo y vainilla. Pero en sí tenemos un resultado distinto, ¿vale? Hemos dicho jazmín, coco, vainilla, cashmere. O sea, eso estamos jugando en la misma línea. Ahora, no es lo mismo. Bien, entrando en lo que es el primer perfume, el Alien Goddess, tenemos un agua de coco más fresquita. Aquí la notamos que no es tan densa. Es un agua de coco fresca que viene muy refrescada con la parte de la bergamota. Entonces cuando lo hueles dices, oye, es que esto huele como a algo de verano con un toquecito de vainilla. Volvemos a decir que muchos detectamos esa sensación del monoi, no tanto de los jazmines, fíjate cómo es aquí la cosa, no es tanto la sensación del jazmín, sino tiare con coco, ese monoi que está jugando aquí. Sientes esa parte un poquito de lo que es el protector solar con ese coco cálido, calentadito por el sol. Esa sensación, ¿no? Sí que sentimos la vainilla, ese juego de coco vainilla, monoi vainilla, que vamos a encontrar en este perfume que lo hace gourmand, pero sí que es verdad que tanto el agua de coco como la bergamota empiezan refrescándolo, y sí que tenemos una vainilla dulce. En el año 2021, el Goddess primero que nos presentaron, la madera no está tan presente, esa madera de cashmere de fondo, bueno, está ahí, ayuda a fijar el perfume, le va a dar sus matices,
pero tenemos una vainilla brillante, golosa, dulcecita, un perfume muy juvenil que desde luego que aunque podríamos utilizar en todo el año, viene a ser fresquito, de verano, poniéndole al frescor un toquecito gourmand de la vainilla que lo hace dulce y curioso, ¿verdad? También es un perfume muy juvenil, es muy femenino y de verdad que en este verano me lo he puesto varias veces, no solo para compararlo con su hermano actual, sino también para utilizarlo yo y se hace súper agradable y delicioso en verano. Bueno, nos vamos a este año 2022, donde tenemos el Intense. Bueno, en el Intense cambia la cosa de cómo se utiliza. En la salida, el coco viene impregnado de una vainilla más oscura, que yo catalogo más de vaina de vainilla, que viene muy remojada en lo que son las resinas, el benjuí y por supuesto la madera de cachemir, que si eres sensible a las maderas vas a notar ese tono amaderado, que está en el fondo y sube hasta arriba para colocarse junto al coco. La bergamota la tiran para afuera y nos encontramos con un coco amaderado. Es casi como si todavía nos hubieran dejado todo lo que rodea la pulpa del coco, nos lo dejan alrededor con sus maderas y demás. Y tenemos un perfume que ya no es tan brillante, tan de verano, un poquito más fresquito. E incluso diría que aquí esa vainilla que nos vamos a encontrar parece ligeramente acaramelada y ligeramente amaderada, por lo cual ahí ya tenemos matices que son los que a ti te tienen que decir si ese tipo te gusta o no, ¿de acuerdo? Que sea acaramelado, que sea amaderado en sus aromas. Claro, en este caso ya no tenemos tanta sensación de tiaré, sino como de ese conjunto de los jazmines, que jazmín con el coco le va a dar como una sensación también propia. Cuando lo analizamos, y si tenéis la oportunidad de hacer un mano a mano, poniéndoos uno distinto en cada mano, probándolos a la vez, os vais a dar cuenta de incluso de esa pequeña, nimia diferencia floral, pero son los pequeños detalles los que hacen un conjunto total de cada una de estas fragancias. Por supuesto, los cuerpos son distintos. Efectivamente, al menos a mí, esa sensación de una vainilla más oscura, de esos rastros de ámbar y de lo que son las maderas en este perfume, a mí me lo llevan más a lo que es finalizando el verano. Noche de verano, otoño, invierno, en lugar de la primavera-verano que puedo lucir este perfume. Es como la evolución, tienes uno para primavera-verano, otro para otoño-invierno. En este caso, por supuesto, también tengo que decir, ambos perfumes son perfumes que pueden siempre dentro de los gustos personales de cada uno, ¿de acuerdo? Porque como bien muchos ya me habéis dicho, no son perfumes para todo el mundo ni son para gustar a todo el mundo, porque tienen esas pequeñas cositas que hace que haya personas que ya lo saben, no les gusta nada y otras les gusta muchísimo. Pero sí puedo decir que son aromas que siempre entrando dentro del gusto personal pueden gustar tanto a chicas muy jóvenes, por supuesto, hasta la más mayor. Bien, en este caso, ¿puedo tener uno si no tengo el otro? Sí, efectivamente, nos pasa como con otros juegos de perfumes. Tengo por aquí el otro que lo había puesto antes de ejemplo en la reseña. Pues no es lo mismo el Libre Intense que el primer Libre, ¿verdad? Porque tienen sus juegos de mismos aromas, pero el resultado final es distinto. Sí que podemos tener ambos perfumes, pero luego tú también, como te dije en la reseña, busca. Aquí tenemos un juego de aromas muy importante. Yo en esto siempre te soy sincera. ¿Cuántos perfumes de coco y vainilla tienes? O perfume con coco y tiaré, ¿no? Hay muchos perfumes que han jugado en este mundo y lo cierto es que sí, puede que todos tienen sus matices que lo hacen únicos y diferentes, pero si ya tienes muchos, piensa si lo que te interesa primero es ir terminando otros perfumes que tienes antes de comprar estos. También perfectamente puedes probarlos y decir, bueno, me gusta más uno que otro, precisamente por cómo tiene ese cuerpo cada uno de estos perfumes. Y puede
que el primer Goddess no te gustase y que de repente pruebas el Intense y te guste mucho, o del revés. Por eso siempre tienes que probar y no comprar a ciegas si te es posible, ¿de acuerdo? Bien, yo en mi caso me gustan ambos perfumes y veo que ese cuerpo de lo que es hablemos de ese ADN que solemos decir, ¿verdad? Ese ADN del Alien Goddess está presente, ¿verdad? Pero me doy cuenta de que son para distinta época del año, por lo cual, pues si yo en este momento que estoy en calor, el Alien Goddess Intense no me da el resultado que yo quiero en pleno calor. Sin embargo, cuando estos días me he puesto el primer Alien Goddess 2021. Me lo he puesto para salir en verano, para darme una vueltecita y demás, pues sí que me ha dado mucho gusto, mucho placer. Entonces, yo creo que en este caso, en mí, es por temporalidad. Ahora mismo, en pleno calor, mi favorito de los dos para llevarlo, utilizarlo, es el primer Alien Goddess. Me resulta, tiene esa partecita dulce de lo que es la vainilla que me gusta mucho, con ese toquecito de coco. Es que a mí el coco y vainilla me gusta mucho y tiene la intensidad justa, por lo cual yo en este momento me quedo en verano con este perfume y estoy segura de que en cuanto llegue más el frescor voy a disfrutar mucho más de este perfume. Es más, el Alien Goddess Intense me lo he puesto utilizándolo por la noche, dándome cuenta de que por el día no tenía esa duración esperada. Empecé a utilizarlo de noche y a utilizarlo cuando iba a recintos climatizados, con ese frescor huyendo del calor, ¿no? Entonces me daba cuenta de que funcionaba muchísimo más. Y como os dije en la reseña, ya me pasó con el perfume de La Belle de Jean Paul Gaultier, que en verano me desaparecía, no me funcionaba bien, no pude disfrutarlo todo lo que me hubiera gustado. Y fue llegar el otoño, empezar a utilizarlo y engancharme de una manera a ese perfume que es una locura, porque me súper encanta y me funcionó mucho mejor en verano. También os lo digo mucho. Y es que utilizar a veces un perfume en la época equivocada, que por supuesto cada uno utiliza los perfumes cuando le gusta y cuando apetece, pero a veces utilizar un perfume fuera de la época normal puede ser un pequeño error, porque hay algunos que donde mejor funcionan son en ciertos momentos. Por lo cual, lo repito, mi favorito para verano es el primer Alien Goddess. El primer Alien Goddess fabuloso, me encanta. Este coco y vainilla más dulcecita, refrescado, agua de coco. Aquí encontramos un poquito más de frescor para el verano. Y estoy segura de que en cuanto llegue el frescor, y seguramente para lo que van a ser las próximas navidades, va a ser una idea fantástica encontrarnos con esa calidez que da una vainilla más cálida, más acaramelada, un tanto toquecito amaderado y de ámbar en este otro perfume Alien Goddess Intense para lo que va a ser el otoño-invierno. Así que, mis amores, esta era la comparación del perfume. Por supuesto, os lo vuelvo a decir, lo mejor es que probéis, descubráis. Si os es posible, oye, te pasas por la perfumería, te pones uno en una mano, otro en otra y lo vas probando, vas viendo la diferencia y verás así esos pequeños matices y los cambios que presentan cada uno de ellos. Si ya lo has probado, cuéntame qué te parece, cuál de ellos te gusta más, que ya lo sabes, que tu opinión es muy importante y también nos ayuda a entender mejor los perfumes en distintos gustos. Amores, nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto.